Bienvenido al video 15 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 10. Saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Mi nombre es Eric Norman Contreras Sánchez y soy el instructor del presente curso. Vamos a continuar con el video número 10 sobre la actuación policial en el sistema penal acusatorio y va a tratar sobre el uso de la fuerza encaminado a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, el informe del uso de la fuerza que deben realizar todos los elementos que en su actuación la llegaran a usar y que va dirigido a su mando superior inmediato, lo que exige esta ley, y el documento que es dirigido al Ministerio Público, que es el anexo del informe policial homologado sobre el uso de la fuerza, que solamente se llenará, se capturará cuando existen personas lesionadas o hayan fallecido derivado del mismo uso de la fuerza. Lo primero que tenemos es la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019 y es un paso muy importante porque no contábamos con una que regulara a todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que hacen funciones operativas y que tienen que hacer actividades donde tienen que usar la fuerza, y por lo tanto es un gran avance, ya que solamente nos regíamos por tratados internacionales de los que México forma parte, que han sido firmados y ratificados, o por algunas legislaciones locales que fueron publicadas no en años recientes, y lineamientos y protocolos que no necesariamente estaban regulados en un marco de legalidad y respetando derechos humanos. Por eso la importancia de esta ley nacional, que el día de hoy ya la tenemos y que nos regula a todos los que estemos en el supuesto específico. Esta misma ley, en su artículo 3, que nos da un glosario de definiciones respecto al uso de la fuerza, que les pido que lo lean en su momento, nos señala que el uso de la fuerza es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. El primer elemento que tenemos del uso de la fuerza es que quien lo aplica son personas autorizadas por el Estado. ¿Qué quiere decir? Autoridades que ejecutan funciones de seguridad pública y que esta actividad está regulada por procedimientos y protocolos establecidos en las normas jurídicas, que por cierto ya existe un protocolo de actuación en materia del uso de la fuerza derivado de esta ley, el cual lo van a tener en el material que se les va a subir en la plataforma que les indique su institución. Ahí van a encontrar, además de la Constitución Política, tratados internacionales, el Código Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, leyes como esta, como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y su protocolo, así como otros lineamientos y protocolos que son de su interés y que regulan su marco normativo en sus funciones policiales. Otro elemento que nos establece sobre el uso de la fuerza, que es inhibir las funciones corporales de las personas, ya sea de manera momentánea o permanente. ¿Mediante qué? Pues con elementos mecánicos o biomecánicos, con medios, como sería un PR-24, como sería un tolete, como sería lo que es un arma corta, un arma larga o el mismo cuerpo que nos ayude a inhibir estas funciones corporales. Cuando lógicamente la persona presente un riesgo, una agresividad, donde se ponga en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio de otras personas y no quieran obedecer las instrucciones que se les está dando. Después tenemos las disposiciones generales y el artículo primero de esta legislación nos dice que las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Tienen como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúa en tareas de seguridad pública. Entonces, el primer
elemento que nos establece este primer artículo es que es de orden público e interés social, porque toda legislación tiene que buscar el bien común y dar una seguridad jurídica tanto al ciudadano y en este caso también a los elementos que aplican el uso de la fuerza para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, hasta dónde están sus límites, pero sí las actividades que se pueden desarrollar derivados de una agresión o de un riesgo que existe en el momento, pero también al ciudadano le da certeza jurídica de saber hasta dónde tienes tus límites y que no excedan y se le respeten sus derechos humanos. Es de observancia general porque todos los que estén en el supuesto haciendo funciones de seguridad pública y tengan que aplicar la fuerza se tienen que regular bajo los lineamientos que te establece esta legislación y que va encaminada y hacia los elementos que desarrollan funciones de seguridad pública y a la Fuerza Armada que están desarrollando también esa función en la actualidad. Los principios del uso de la fuerza están regulados en el artículo 4 de esta legislación y nos dice: el uso de la fuerza se regirá por los principios de absoluta necesidad. Para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos con el fin de mantener el orden y la paz pública al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor. Entonces, inicialmente te dice, si una persona no está transgrediendo derechos de otros, por ejemplo, como es una manifestación pública y lo están haciendo en un marco de legalidad sin violentar derechos de terceros, no tengo por qué usar la fuerza. No existe una absoluta necesidad. En el caso de que sí ya estén haciendo actos que vulneren a otros, entonces sí tengo que aplicar la fuerza, pero de acuerdo a la agresión y a los riesgos que ellos están mostrando. Y voy a llegar al nivel que sea necesario, pero si no lo requiero, entonces voy a llegar solamente al primero o segundo nivel. Cada evento me va a establecer la necesidad que tenga de utilizar la fuerza hasta dónde. Después tenemos el segundo principio, el de legalidad. Para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano se aparte. De por sí es un principio que está marcado en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que debe regular las funciones de las instituciones policiales. También en el rubro del uso de la fuerza debes aplicar la legalidad, actuar objetivamente como te lo establece los diversos instrumentos jurídicos que te regulan, comenzando con la Constitución, siguiendo con tratados internacionales y todos los lineamientos que regulen el uso de la fuerza para las instituciones policiales. El principio 3 es el de prevención, para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar. Por consiguiente, la legislación en artículos posteriores te establece rubros de que cuando se va a generar un operativo, por ejemplo, en una manifestación, cuando debemos intervenir en una casa de seguridad, etcétera, primero se tiene que planificar, primero se deben reunir todos los que van a participar para conocer todo lo que pueda suceder durante la intervención, todas las características del lugar, cómo podemos prevenir mayores riesgos, hacer que existan menores daños y tratar de utilizar lo menos posible la fuerza, minimizándolo lo mayor posible, entendiendo que podrá haber eventos en donde no es así, cuando son eventos en flagrancia, cuando hay que repeler una agresión inmediatamente, pues es difícil
hacer una planificación, aunque ya existen protocolos para coordinarse y cómo se debe actuar en ciertas situaciones específicas. Pero cuando sí es posible, es necesario hacer esta planificación y ustedes saben muy bien que en la práctica muy pocas veces se realiza, que hasta hay ocasiones en ciertos operativos que ni siquiera el elemento sabe a dónde va y a qué va, y que al llegar al lugar de intervención es cuando se entera y muchas veces ya comenzó el evento como tal y ya comenzó el riesgo. Entonces no estamos minimizando los daños que se pueden ocasionar tanto a víctimas, tanto a testigos que estén en el lugar, a las personas que están agrediendo y también la seguridad y la integridad de los elementos policiales, que es muy importante también. Después tenemos el cuarto principio, que es el de proporcionalidad, para que el nivel de la fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Cada evento es distinto, pero el principio de proporcionalidad nos refiere que tú vas a usar la fuerza de acuerdo a la agresión y el nivel de riesgo que se está exhibiendo en el momento. Muchos han confundido que la proporcionalidad tiene que ver que es tipo de arma contra tipo de arma. No, no es así. Es el riesgo que se está presentando y lo que puede ocasionar. El ejemplo más claro que siempre he puesto es cuando una persona tiene un arma punzocortante, tiene una navaja y se dirige hacia otra y ya está haciendo el movimiento hacia él, hacia la cabeza, y por lo tanto yo como policía estoy viendo esa acción y mi función primordial es proteger la vida de esta persona porque está en riesgo, pero yo no tengo una navaja, no es parte de mi equipamiento policial, pero existe un riesgo en que la persona pueda perder la vida. Entonces en esta circunstancia de proporcionalidad voy a tener que usar un arma letal para evitar que no se consuma el acto como tal, que sería posiblemente la pérdida de la otra persona, la vida de la otra persona. El principio número 5 nos dice rendición de cuentas y vigilancia para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones del uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por la ley. Por eso esta legislación te establece que los elementos que usen la fuerza, independientemente del informe policial homologado y su anexo, que va dirigido al Ministerio Público, tenemos que hacer un informe a nuestros mandos superiores inmediatos y ellos a su vez tendrán que hacer informes periódicos que van a ser revisados por las autoridades competentes y que van a ver la efectividad sobre el uso de la fuerza y cómo realmente estamos actuando y bajo qué parámetros y si realmente estamos cumpliendo con lo que nos marca la legislación. Por lo tanto, estamos rindiendo cuentas en el momento que estamos estableciendo estos informes y nos van a vigilar que realmente estemos actuando conforme lo marca la legislación. Tenemos las amenazas letales inminentes que nos marca el artículo 7 y ahí es muy claro, se consideran amenazas letales inminentes. ¿Qué quiere decir? Que están poniendo en riesgo la vida de la otra persona. La primera es la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma en dirección a una persona. Ojo, réplica, no forzosamente tiene que ser un arma. 2. La acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de advertencia clara, después de dar comandos verbales, de dar verbalización, de dar instrucciones. Si no obedece, pues lógicamente está existiendo una amenaza letal inminente. 3. La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante, el ejemplo que poníamos hace unos momentos. 4. El accionar el disparador de un arma de fuego, pues es lógico. 5. La acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del mismo.
6. Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que pueden tener efectos letales o incapacitantes en una o más personas. Entonces aquí ya nos está dando la ley 6 supuestos donde nos dice claramente existe una amenaza letal y por lo tanto por cuestión del principio de proporcionalidad, entonces analiza qué nivel de uso de la fuerza vas a usar y qué tipo de armamento vas a usar para ello, pero ahí te está poniendo muy claro que ya existe una amenaza letal, ¿sí? Y que es inminente, y por lo tanto recuerda que te dice el uso de la fuerza conforme a esta legislación y los niveles como los tienes que utilizar. Después tenemos los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza. El artículo 9 nos señala que los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son no confundir con niveles. Este es el mecanismo que voy a utilizar, ya sea que está en mi cuerpo o algo distinto a mi cuerpo respecto a ello. Controles cooperativos, indicadores verbales, advertencias o señalización, que quiere decir lo que antes conocíamos como comandos verbales y es un mecanismo que estoy utilizando mediante mi voz. 2. Control mediante contacto. Su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices. Igual estoy usando un mecanismo corporal para que la persona no siga haciendo ciertos movimientos, poder controlarlo. 3. Técnicas de sometimiento o control corporal. Su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras corporales. Entonces aquí ya estoy pasando no solamente de impedir movimientos de la persona, ya también le voy a ocasionar ciertos daños menores, pero ya daños específicos. Y una palabra que debemos tener en cuenta, estamos viendo que ya vuelvo a usar el término sometimiento. Entonces no es incorrecto que en tu redacción pongas que sometiste a una persona o controlaste. Tú utiliza el término que tú creas conveniente. Lo importante es que toda tu acción no derive en la violación de derechos humanos o un uso excesivo de la fuerza. Eso es lo más importante, pero la palabra hasta en la legislación está y en varias ocasiones. El cuarto, tácticas defensivas. Su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales. Regularmente ya usamos otro tipo de mecanismos que esto va a provocar un daño en estructuras corporales de la otra persona, pero que no son vitales, que no pone en ese momento en riesgo la vida de la persona. Y 5, la fuerza letal. Su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso de la fuerza letal cuando se emplee arma de fuego contra una persona, aclarando que a veces existen armas que no son de fuego o instrumentos que se tienen en la función policial que se pueden convertir en letales. Por eso se les quitó el nombre de armas no letales. Ahora son armas menos letales. Después tenemos conductas que ameritan el uso de la fuerza. El artículo 10 de la legislación, la clasificación de las conductas que ameritan el uso de las fuerzas ordenadas por su intensidad es, ¿qué quiere decir? Cuando te muestre alguna de estas conductas un ciudadano, puedes usar la fuerza en contra de él. La resistencia pasiva, conducta de acción o omisión, ¿qué quiere decir? Un hacer o un no hacer, que realiza una o varias personas exenta de violencia para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia pasiva podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo anterior. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que podemos utilizar al final del día controles cooperativos o controles mediante contacto. Y aquí es cuando la persona, tú le estás dando indicaciones, estás dando verbalización, pero no quieres seguir las indicaciones.
no se deja detener, se echa a correr, etcétera, está mostrando una resistencia pasiva, pero no está ejerciendo violencia y no está mostrando agresiones ni en contra tuya, ni de tus compañeros, ni de otras personas. ¿Cuál será la segunda muestra de resistencia? Es la activa. Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza para negarse a obedecer órdenes legítimas, comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia activa podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones 1 a la 4 del artículo anterior, que serían controles cooperativos, controles mediante contacto, técnicas de sometimiento o control corporal y tácticas defensivas. Derivado de que aquí sí hay una agresión, sí hay una violencia que no está poniendo forzosamente en riesgo mi vida, sin embargo ya existe esta agresión y por lo tanto ya puedo usar hasta ciertos mecanismos externos a mi cuerpo para poder controlar a esta persona. Y la última es la resistencia de alta peligrosidad. Conducta de acción o omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra o a miembros de las instituciones de seguridad lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia de alta peligrosidad podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones 1 a la 5, ¿qué quiere decir? Todas del artículo anterior, todas las que ya mencionamos más la fuerza letal, y aquí es cuando estas personas sí están poniendo en riesgo la vida de otra, incluyendo la de los mismos policías, que puede ser con un arma o sin ellas, porque muchas veces se cree que solamente con armas y principalmente con armas de fuego es cuando se pone en peligro la vida de los demás y existe una resistencia de alta peligrosidad, y no es cierto. Puede ser hasta con rocas o con el mismo cuerpo, que sean 10 personas en contra de una o dos, pues lógicamente ya existe una resistencia de alta peligrosidad y te dará la facultad para utilizar o para oponerse los mecanismos de reacción que se refieren del 1 al 5, que incluye la fuerza letal. Después tenemos nivel del uso de la fuerza, artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza según el orden en que deben agotarse son, aquí sí ya son los niveles, y que lógicamente lo que se debe procurar es que debemos transitar uno por uno. El primero, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Sin embargo, no quiere decir que sea forzoso, porque hay en casos que podemos pasar del primer lugar, que es la presencia, al quinto. Ya depende de la circunstancia en específico. Hay que tratar de agotarlos, pero no siempre es así. Lo único que sí debemos entender que el primero siempre se va a aplicar, porque siempre para poder actuar debe haber presencia. Por lo tanto, el primer nivel es el de presencia de autoridad. Es la primera forma de contacto que tienen los agentes con la ciudadanía en general. Se manifiesta a través de el uso adecuado del uniforme. En su caso, depende la institución policial a la que perteneces y las actividades que realizas dentro de ella. B, el uso adecuado de equipo acorde a las circunstancias y una actitud diligente. Entonces, este uso de la fuerza, que yo me acuerdo cuando escuchaba que era un uso de la fuerza, yo decía que no era posible porque no había ningún tipo de contacto. Después lo comprendí completamente, que la simple presencia de una manera adecuada de un policía en ciertos perfiles de personas que están cometiendo un delito o están mostrando una agresividad y un riesgo, con ello se acababa su actitud y ya ni siquiera mostraban resistencia pasiva,
simplemente desde ese momento se tranquilizaban y se hacía la detención o dejaban de realizar la actividad. Entonces, y esta siempre existe. En el uso de la fuerza, la que siempre va a existir es la presencia de autoridad, porque si no, no se podría aplicar ninguna de las otras. La segunda es la persuasión o disuasión verbal, a través del uso de palabras o gesticulaciones que sean catalogadas como órdenes y que permitan a la persona facilitar a los agentes a cumplir con sus funciones. Entonces, si en esta primera circunstancia, si no hubo una disuasión al hecho que está cometiendo la persona, entonces con la simple presencia, entonces voy a buscar hacerlo con lo que llamamos comandos verbales, verbalización, y que también incluye el hacer señalamiento, gesticulaciones que ayudan a dar una orden al ciudadano para que la acate. Entonces este debería ser mi segundo nivel, pero vuelvo a aclarar, habrá en ocasiones que del primero nos pasamos al quinto. A veces no hay la posibilidad de utilizar una verbalización cuando en ese momento ya existe el riesgo real, actual o inminente que una persona pueda perder la vida, y que si no actuamos en ese momento pasando al quinto nivel, entonces la persona sí perdería la vida o se le ocasionaría un daño grave. El tercer nivel, que se establece progresivamente, es la reducción física de movimientos mediante acciones cuerpo a cuerpo, a efecto de que se controle a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes cumplen con sus funciones. Muchas veces cuando muestra una resistencia pasiva o a veces activa, pero se puede controlar con el simple cuerpo a la persona, por lo tanto va a haber una reducción física de movimiento sin utilizar algún otro instrumento que nos ayude a controlar a la persona. Utilización de armas incapacitantes menos letales a fin de someter la resistencia activa de una persona. Aquí sí, en la resistencia activa que no ponga en un riesgo alto la vida e integridad de alguna persona, voy a utilizar ciertos instrumentos que me ha proporcionado la institución, que pueden llegar a ser letales, sin embargo, no fueron estructurados para ello, y con una capacitación adecuada realmente lo que nos van a ayudar es para incapacitar a la persona. Y pueden ser desde el bastón PR24, el tolete, las descargas eléctricas de estos dispositivos, lo que son sustancias irritantes en aerosol, etcétera, para poder incapacitar en ese momento a la persona y no continúe con la agresión y que no incremente el riesgo en su momento. Y el nivel 5 es la utilización de armas de fuego o de fuerza letal para repeler las resistencias de alta peligrosidad. Como comenté, si ya está en riesgo la vida o la integridad de una persona y que este realmente sea real, actual o inminente, pues ya tendremos que usar nuestras armas de fuego o la fuerza letal, recordando, y como lo hemos visto, no forzosamente tiene que ver que la persona tenga un arma de fuego, sino que el acto y los instrumentos que esté utilizando pongan en riesgo en ese momento la vida de la persona. Lo siguiente que tenemos es la justificación del uso de la fuerza en el artículo 12. El uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es real, si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria. ¿Qué quiere decir? Si yo no lo estoy viendo, lo estoy escuchando, si no estoy al 100% seguro, entonces no existe una agresión real. Muchas veces suponemos, es que yo creo que la persona trae un arma. ¿La viste? ¿Alguien te dijo que la tiene y cuando te lo dijo tú te cercioraste de ello? No, entonces es una suposición, es una cuestión de una hipótesis imaginaria. Y ustedes saben que hay muchos casos que han pasado lo que les comenté, que creen o alguien les dijo que traía un arma y por desgracia el compañero activa el arma, le priva de la vida en su momento a la persona y al hacer la inspección de persona no se le encuentra ningún arma.
Entonces, por consiguiente, siempre debemos entender que es real porque nosotros lo estamos percibiendo a través de los sentidos. 2. Actual, si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad. Es que va a cometer un robo, se va a meter a la casa. Todavía no sucede. Ya llegué y por desgracia la persona ya activó un arma y mató a otra. Pero cuando llego, ya sucedió. Y puede que tenga el arma en la mano, pero no dirigiéndolo a ninguna persona y con las indicaciones que le dé, la pone en el suelo en el lugar que yo le indique. Por consiguiente, ya no existe un riesgo actual. Ya pasó. Entonces, tiene que estar pasando en el momento ese riesgo, esa agresión. 3. Que sea inminente. Si la agresión está próxima a ocurrir y de no realizarse una acción, esta se consumaría. El ejemplo que les puse, si yo estoy viendo que la persona ya está haciendo este movimiento hacia la otra, entonces si yo no actúo en ese momento se va a consumar. Y lo siento, voy a tener que activar mi arma. Y siempre hay que entender que nuestras armas de fuego no es para estarlas utilizando en todos los eventos, no es para estar exhibiéndolas constantemente, pero sí son para utilizarlas cuando se requieran. Por desgracia, por muchas circunstancias que han pasado en México, muchos compañeros de las distintas áreas policiales tienen miedo de activar un arma, aunque sí esté justificada esa acción, por tantas cuestiones que les han dicho. Por cuestiones que dicen, no, es que si no activa la otra persona el arma, yo ya no la puedo activar. Entonces, primero que te mate y luego a ver cómo activas el arma. Es que yo jamás voy a poder impactar a una persona en la espalda. Oye, entonces si llegas a un lugar donde una persona estás viendo que tiene un arma corta apuntando a otra directamente y la va a activar, entonces le vas a pedir que se dé la vuelta. No, al final de cuentas hay circunstancias específicas que la vas a tener que usar. Ojalá y nunca la tengas que usar en tus funciones. Pero cuando es necesario, hay que usarla y seguir todo lo que te está diciendo esta legislación para realmente dar una certeza jurídica y protegerte también en ese ámbito. Después tenemos la fuerza letal. Artículo 13. El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. En su caso, los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, lo que mencionamos hace unos momentos, sin derecho que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o uno de ellos. Aquí claramente te está diciendo que cuando se pone en peligro la vida o la integridad física de las personas y que el uso de la fuerza en los niveles referidos en las fracciones 1 a la 4 del artículo 11 eran insuficientes para repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de resistencia. Entonces, lógicamente, el uso de la fuerza letal será la última opción que tenga y que si puedes usar los anteriores, qué bueno, pero si está en riesgo la vida de una persona o su integridad, la tendrás que utilizar. Simplemente a veces cuando llegas a un operativo, ya al llegar ya están activando sus armas, la otra parte, entonces ni modo de hacer presencia, de dar verbalización, etcétera. Pues lógicamente en ese momento no se podrá usar esos niveles del uso de la fuerza porque desde que llegué ya existe un riesgo real o actual inminente donde está el peligro, no aquí ni siquiera de una persona, de varias personas que están llegando a ese lugar de intervención. Ha terminado el video 15 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 10. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 10ª unidad.